del tema que se llama Conoce las maquinaciones del adversario. Este será el tema del día de hoy. Y quiero de que vengamos en palabras de oración, ya que escuchó y vio el nombre del tema. Quiero que oremos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, le pedimos de que hoy en esta noche, bendito Dios, use usted mi vida, Señor amado. Soy un instrumento en sus manos, Señor amado. Tome el control de mis labios, Señor amado. Tome el control de mi ser, Señor amado. Que usted pueda hablar a través de mí. Yo solo quiero ser un instrumento, bendito Dios. Pero ayúdenos, oh Dios, a abrir nuestro entendimiento, Padre. Como aquella mujer que llamada Lidia, dice su palabra, que estaba escuchando lo que el apóstol Pablo hablaba en aquella ocasión, y dice que usted le abrió el corazón para que ella atendiera la palabra y así poder recibir al siervo del Señor y poder recibir también, ¿verdad? Amén, Señor amado. Le pedimos, le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el tema le decía que se llama Conoce las maquinaciones del adversario. Vamos a estar trabajando en el libro de Esdras, capítulo 4, verso 1 al 5. Y tal vez no lo alcanzan a ver, ¿verdad? Pero si no lo alcanzan a ver, abran su Biblia o su teléfono, lo que traigan. Y pues ahí dice, es versión de las Américas. En el nombre de nuestro Señor leemos la palabra. Dice, cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel. Verso 2. Se llegaron a Zorobabel, a los jefes de las casas paternas, y le dijeron, vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Verso 3. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Verso 4. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar, y tomaron a sueldo contra ellos a consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Pero vamos a leer Esdras capítulo 4, verso 24, porque esto es muy interesante, este punto que vamos a tratar ahí. Y dice así, entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esto es muy interesante lo que vamos a tratar en esta hora, por eso les digo, les prometo que voy a ser breve y que me pongan su atención. Voy a tratar de estar en mis notas para poder terminar el tema lo más pronto posible y que usted me pueda entender. Así que vamos a hablar ahí, vamos a ver de que cómo es que actúa el adversario. Entonces vamos a ver unas observaciones o sinónimos ahí en lo que acabamos de leer en Esdras capítulo 4, verso 1 al 5. Y vemos unas observaciones que dice que Judá y Benjamín, esto es un sinónimo, Judá y Benjamín representan el pueblo de Dios, o sea, la iglesia ahora en día. Y que dice, los enemigos o adversarios no saben todas las cosas. Los enemigos eran extranjeros. O sea, en este caso, otra religión, otra fe, otras creencias. Y lo que estos enemigos querían era la ocasión para infiltrarse. Llegando disimuladamente, o sea, diplomáticamente, ellos llegaron con astucia, hablando como ellos, para poderse infiltrar con el pueblo de Dios. Bueno, les voy a dejar hasta aquí, pero ahí vamos a sacar 5 puntos de esto. Entonces, quería leerles un texto. Tal vez alguno pueda decir, esto ya lo he escuchado, ya lo sé, o algo así, pero el apóstol Pablo a los filipenses les insistía, que decía que por lo demás, hermanos míos, decía, gozaos en el Señor. Por mí, dice, no es molesto escribirles las mismas cosas, pero para vosotros es útil escribir las mismas cosas, ¿verdad?
Porque muchas veces podemos decir, a mí no me dijeron, yo no sabía, pero en la casa de Dios se tiene que estar repitiendo las mismas cosas. El pueblo de Israel se les dieron los 10 mandamientos. Ellos tenían los 10 mandamientos y podían estárselos repitiendo también y aún así pecaban. Y nosotros igual. Entonces, eso dice el apóstol Pablo. Entonces aquí vemos a un pueblo dispuesto a cumplir una obra que había comenzado en el corazón de Dios. Porque Dios es el que había puesto la orden de construir su casa, nuevamente reconstruirla, porque ya estaba construida, la iban a reconstruir, porque esta casa fue quemada en la invasión de Babilonia a Jerusalén. Entonces Dios había puesto una orden de volverla a reconstruir. Esa obra había comenzado, era un propósito divino, comenzó en el corazón de Dios. O sea que la mayoría de todas las obras que Dios comienza traen sus contratiempos. Y el adversario siempre dice que anda al acecho buscando la oportunidad a ver quién se descuida. Eso lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros damos un paso en falso, el adversario está presto para entrar a nuestra vida, el adversario. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, quien abre y oye mi voz y abre, yo entro, dice el Señor. Pero el Señor, Él amablemente, pero el adversario solo está viendo el momento de que uno va a flaquear. Entonces el adversario solo quiere que abramos un poquito la puerta para entrar y ya una vez dentro hace destrozos en nuestra vida, como le sucedió a Caín, porque a Caín, si se recuerda en el capítulo 4, verso 7 de Génesis, le dice el Señor, Caín, no abras, el pecado está a la puerta, no la abras. Pero como dice el dicho en el mundo, la curiosidad mató al gato. Y Caín abrió la puerta y sucedió de que el enemigo entró, y usted sabe toda la historia, ¿verdad? Y si no, la puede leer ahí en el libro de Génesis, es poca. Entonces yo quiero ponerle un ejemplo de que cómo es esto de que el adversario entra con poquito que nosotros le abramos la puerta. Como cuando estamos en nuestra casa, dentro de nuestra casa estamos relajados, ¿verdad? Tal vez haciendo los quehaceres o viendo la TV o lo que sea que está haciendo en su casa, usted está relajado, pero en los días de otoño o primavera usted sale de su casa y nomás abre la puerta y sale y inhala el aire, empieza un estornudo y le dio alergia. Y empiezan los ojos llorosos, ¿verdad? El goteo nasal y el dolor de cabeza, etcétera, cualquier otra cosa que más que le pase cuando a usted le da alergia. Entonces, ¿por dónde entró? Por un sorbo de aire, una inhalación de aire. Lo mismo el enemigo está esperando en nosotros. Por eso el apóstol Pedro escribe que el enemigo anda alrededor. Él no está buscando específicamente una persona. Él está viendo a quién se descuida nada más. Porque él puede estar aquí, pero puede estar viendo quién es el que se descuida para poder él entrar. Pero si nosotros le damos la oportunidad, entonces de esa misma manera el adversario trabaja en la vida de nosotros, buscando penetrar en nuestra vida. Lo que quiero transmitirle es de que en este pueblo fue acechado de muchas maneras. Cuando usted lee la historia de Esdras, que está bien bonita, puede leer Esdras, Nehemías y Zacarías, parece, usted puede leer esos libros, pero está muy bonita la historia, ¿verdad? Y cómo el enemigo trabajó de muchas formas. Aquí vamos a ver algo muy, muy importante, pero no me quiero adelantar. Lo que intentaron de una forma y de otra lo lograron. Dice Esdras capítulo 4, verso 24, cesar la obra. Lo lograron. Este pueblo lo logró. Entonces lo que quiero que veamos es de que el adversario hay que saberlo identificar. Este pueblo lo supo identificar. No todos, pero lo supieron identificar algunos. Ahora bien, porque el adversario puede andar disfrazado. Puede que usted vaya a una playa, que vaya a un lago, ¿verdad? Para los hombres, y el adversario anda en traje de baño, en bikini. Y puede así de esa manera, o puede andar en el mall y anda bien vestido, o lo podemos andar hasta en nuestros celulares. Y ahí puede entrar el adversario a hacer cosas, y no sé cómo a usted se le puede presentar el adversario. Lo que quiero que veamos es de que lo que yo le estoy hablando era un plan divino.
O sea, es un plan divino que se estaba llevando. No era cualquier obra, se trataba de la misma casa de Dios, un lugar de adoración, decían los judíos. Hasta los samaritanos decían, ustedes los judíos dicen que allá es el lugar de adoración, no aquí en Samaria. ¿Verdad? Eso es lo que le decían a Jesús. Entonces, veamos de que, mire, yo le digo a mi hermano de que cuando usted se propone hacer lo posible por agradar a Dios, el adversario de una o de otra manera lo rodea, el adversario. Tal vez le ha salido con alguna ganga, con una promoción, se le ha presentado cuál ha sido su oferta del adversario a su vida, a su persona, tal vez le ha ofrecido algo, pero hasta llegar a desanimarlo. Ahora, si nosotros no le pedimos discernimiento al Señor, vamos a caer porque el adversario, en ese verso, estoy en la introducción todavía y quiero ser breve, le digo, pero dice ahí de que el adversario dice ahí, en el apóstol Pedro está diciendo que rondea, anda rondeando. Ese es uno. Y dice que estudia. También dice que analiza. Eso es todo lo que estaba trabajando en Esdras. Lo estudiaron, analizaron cómo llegar para poderse infiltrar al pueblo. Y la cuarta cosa es de que actúan con paciencia. El adversario viene actuando con paciencia hasta lograr su objetivo, como lo hicieron en Esdras capítulo 4, verso 24, que dice que cesó la obra. Entonces vemos de que rondea, estudia, analiza y actúa con paciencia hasta lograr su objetivo. Entonces quiero que veamos los 5 puntos para conocer las maquinaciones del adversario. En el desarrollo vamos a ver lo que es la diplomacia. Ellos llegaron con diplomacia, llegaron con fingimiento, llegaron y desanimaron y atemorizaron, o sea, el miedo. Y segundo, invirtieron dinero. Bueno, quinta cosa, invirtieron dinero. Son los 5 puntos que yo quiero que trabajemos hoy en esta hora. Así que mi hermano, ¿cuántas veces usted ha tenido conflictos de intereses que ni siquiera se los imaginaba? En su trabajo, en su escuela, con su familia, con los hermanos aquí en la iglesia. Entonces, conflictos. Y que fueran a suceder, pero todo esto es necesario para que nuestra fe crezca y para que sepamos también cuán cerca y cuánto le amamos a Dios. Esto tiene que suceder, todo esto, para ver en qué forma, en cuánto confiamos en el Señor. Entonces les decía al principio que en el verso que leíamos en Esdras capítulo 4, verso 1 al 5, les decía que veíamos el sinónimo de que Judá y Benjamín representan el pueblo de Dios, o sea, la iglesia. Y les decía que los enemigos y adversarios no saben todas las cosas. Porque vemos el ejemplo en Sansón y Dalila. Ahí los filisteos invirtieron dinero para poder derrotar a Sansón. Tuvieron estrategias, atemorizaban el pueblo, pero lo atemorizaban, lo desanimaban, ellos fingieron también ahí, usaron la diplomacia con Dalila, porque Dalila fue astuta para poder enrollarse con Sansón. Y vemos, ellos invirtieron dinero, mucho dinero, dicen los filisteos, para poder lograr su objetivo de derrotar a Sansón. Pero si ustedes saben de que no lo derrotaron por completo, porque él tuvo una victoria final, pero que a nosotros no nos tiene que suceder de esa forma, que terminemos la carrera con una guerra al final y ahí queda todo y morimos. No, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a salir adelante. Entonces vemos ese ejemplo. Ahora bien, los enemigos eran extranjeros, otra religión, otra fe, otras creencias. Como dicen algunos, tú crees en Dios, yo creo en Dios, así que somos hermanos. Y esto es lo que sucedía con estas personas, porque dice que llegaron y dijeron, nosotros estamos aquí desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos puso en este lugar. Desde ese momento para acá nosotros estamos sacrificando, estamos dando ofrenda como ustedes lo están haciendo. Eso es lo que ellos decían. Ellos con ese fingimiento llegaron hasta ellos. Ahora yo pregunto, ¿a quién disimuladamente le han ofrecido algo? Vaya, qué bueno, por lo menos uno. A mí también.
Bueno, y creyeron, ¿verdad?, en la tentación del producto o de lo que quiso agarrar, porque era disimulado o era encubierto lo que le estaban vendiendo o ofreciendo. Ahora bien, quiero que veamos el primer punto, que es la diplomacia. La diplomacia, vemos en Mateo capítulo 4, después de los 40 días de ayuno de nuestro Señor Jesucristo, de que el diablo llega con diplomacia. Escrito está, ¿verdad? Dice que le dijo cuando él tuvo hambre, si eres el Hijo de Dios, oiga bien, si eres el Hijo de Dios, y eso se lo dicen a muchos de nosotros, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás pasando tantas cosas? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás así? ¿Verdad? Entonces, de esa manera llega el adversario, le llega ante Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan y sacia tu hambre. Le dice, cuando lo pone en el pináculo del templo, le dice de que si eres el Hijo de Dios, lánzate, porque dice que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces el enemigo actúa de esta manera, con diplomacia. Vamos a ver ahora en Nehemías capítulo 6, versos 5 al 7, se los voy a leer. Sanbalat envía por quinta vez una carta abierta, oiga bien, dice que por quinta vez envió una carta abierta, en mano y abierta la carta, dice, diciéndole, la cual decía, se ha oído entre las naciones y Gazmú. Estuve buscando quién era Gazmú. Dice que en el tiempo se puede también buscar como Gacén, que dice que este era un rey de una tribu, de árabes. Dice que eso era Gazmú, porque dice, se oía entre las naciones y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaos y por esto tú edificas el muro con la mira según estas palabras, ser tú el rey y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas estas palabras delante del rey, pero del rey de Ciro. Iban a ser oídas estas palabras, y le dicen, ahora ven pronto, consultemos juntos. Ven y reunámonos, consultémonos juntos. Lo que ellos querían, dice aquí Nehemías en otro verso, es hacerle daño a Nehemías, porque sabían que si paraban al líder, quien tenía el discernimiento de Dios, iban a acabar con la obra. Entonces, el enemigo es astuto, él rondea, estudia y analiza y actúa con paciencia. Aquí dice que por quinta vez le mandó cartas a Nehemías. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 3 al 5, está hablando de Absalón, del hijo del rey David. Entonces dice que mira, tus palabras, dice Absalón, le dice a unas personas que llegan a buscar juicio. Le dice, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando dice que alguno se inclinaba para saludarlo, él tomaba su mano de ellos, los levantaba y los besaba. Entonces, ¿qué vemos aquí primero con Absalón? ¿Qué es lo que hacía él? Él primeramente se hacía notar. Hablamos de lo mismo, rondear, estudiar, analizar y actuar con paciencia. Lo primero que se hizo Absalón se hizo notar. Segundo, buscó que lo reconocieran. Tercero, empezó a congraciarse con la gente. Y cuarto, fue paciente. Absalón fue paciente. No fue de la noche a la mañana que pudo destronar a su padre David. No fue de la noche a la mañana. Él rondeó, estudió, analizó y actuó con paciencia hasta lograr su objetivo. Y eso es lo que quiero yo transmitirles hoy en esta noche, de que el adversario te va a hablar bonito, te va a fingir ser espiritual, y ese es el segundo punto que vamos a tratar, el fingimiento. Hechos capítulo 8, verso 10 dice que Simón, el mago, desde mucho tiempo engañaba a la gente diciéndoles, les decía, este es el gran poder de Dios, vengan, este es el gran poder de Dios. Vemos de que este hombre estaba engañando a las personas, diciéndoles desde mucho tiempo, este es el gran poder de Dios. Entonces con sus artes mágicas engañaba a las personas
Y eso sucede muchas veces en el mundo, ¿verdad? Usted tal vez ha visto en las televisiones lo que hacen los magos. Entonces dice que hasta cuando oyó a Felipe hablar del Evangelio de Jesucristo, dice que hasta él creyó, él aceptó, pero no se convirtió, él aceptó. Y eso es lo que sucede muchas veces en las iglesias, de que hay muchas personas que solo llegan, aceptan, pero no se convierten. Entonces, esto es necesario. Muchas veces las personas quieren escuchar un mensaje de que hable de los días finales, de un mensaje de que hable de la resurrección y bueno, hay tantos mensajes que quieren escuchar, ¿verdad? Las personas, pero se nos olvida que hay tantas cosas necesarias como saber nosotros identificar al adversario, cómo el adversario nos puede engañar, porque a este pueblo de muchas maneras trataron de engañarlo, pero gloria a Dios que hay líderes que tienen el discernimiento de parte de Dios y pueden actuar ellos con sabiduría y pueden salvar a todo un pueblo. Y eso es lo que sucedió aquí. Entonces, pero este hombre del que estoy hablando, Simón el mago, él solo quería infiltrarse, quería entrar a ese lugar, entrar con ellos porque anduvo con ellos. Pero dice que cuando él vio las maravillas, las señales, los milagros que hacían Felipe, entonces dice de que él, bueno, y Pedro y Juan también dice que fueron enviados a Samaria cuando vieron que había anunciado la palabra, ¿verdad? Y dice que él quería comprar el don del Espíritu Santo. Y entonces usted sabe el final de la historia, qué le pasó a él, ¿verdad? Fueron frustrados lo que él quería hacer. Entonces, ahora viene Nehemías, volvemos a Nehemías, capítulo 6, verso 10. Dice, hablando de Nehemías, dice Nehemías, vine luego a la casa de Semaías. ¿Quién era Semaías? Era un profeta, hijo de Elaya, hijo de Metalael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen a matarte. Y sí, como dicen muchos profetas, así te dice el Señor, hoy te vienen a matar. Hoy en la noche te quitan la vida. Así que vete a encerrar al templo y cerremos las puertas y encerrémoslos ahí. Pero Nehemías, como tenía el discernimiento, él podía entender de que no estaba hablando de parte de Dios. ¿Pero quién estaba hablando? Un profeta. Un profeta. Ahora bien, vemos en el verso de que leíamos en Esdras que el líder Zorobabel toma la iniciativa, pero vemos que también se unen a él los jefes de las casas paternas. Como un ejemplo, Zorobabel, el pastor, los jefes de las casas paternas, discipuladores, pero se une toda la iglesia, dice. O sea, lo que tenía que haber aquí es una unidad, porque si no iba a haber un solo enredo y se iban a poder disipar los grupos. Entonces el adversario no logró abrirse de esa forma y ahora procura otra estrategia que es el desánimo, que es el tercer punto que vamos a ver, el desánimo. Salmo 41:9 dice que aún el hombre de mi paz, en el cual yo confiaba, en el cual de mi plato también comía el pan. Ese es el que me traicionó, dice David en el Salmo 41:9. Vemos a David desanimado por la traición de aquel que era su amigo, consejero, Ahitofel. Lo puede encontrar en segundo libro de Samuel capítulo 16, verso 23. Aquel hombre, dice la Biblia también, de que era consejero de David, pero era como que si la voz de Dios estaba hablando a través de él. Qué tremendo lo que dice la palabra, ¿verdad? De que este hombre tenía esa autoridad, de que hablaba y era como que David llegaba de él y le decía a Ahitofel, ¿qué dijo Dios o qué tiene Dios ahora para este día, para el pueblo de Israel? ¿Qué confianza tenía el rey David de hablar con este hombre y de decir las palabras que Dios le decía que él hablaba? Eran como que si la misma boca de Dios estaba hablando. Y vino, dice que lo traicionó. Por eso David estaba desanimado. Y esa es una área que el enemigo trabaja en nuestra vida mucho, el desánimo. Él siempre está queriendo desanimarlo a uno de que no quiera venir los viernes al culto, que el domingo muy temprano y bueno, que tienen oración y los discipulados muy fríos y X cosas. Entonces, el enemigo siempre está desanimándonos. Siempre el enemigo está desanimando, aún en su trabajo, que si le pueden quitar el trabajo o pasa algo, el enemigo siempre está desanimando. Como en esta ocasión,
Lo voy a mencionar y perdone que se lo mencione. Mi papá murió en esta semana pasada y entonces el enemigo trata de desanimar, pero la palabra de Dios tiene que llegar siempre. Aunque sea, sobre todo, tiene que llegar la palabra de Dios. Y como le decía, me costó concentrarme para poder darle un tema, enseñarle algo. Y le dije al pastor, no pude hacer otro tema porque no tengo, pero tengo algo de emergencia. Entonces, ahora, pero todo viene en lo que es de Dios, todo viene en su camino porque este tema es muy bonito. Entonces, veamos de que el desánimo. Pero vemos a David en el capítulo 22 del primer libro de Samuel, en la cueva de Adulán, vemos a David rodeado de muchas personas endeudadas, decepcionadas, de personas que las había, de hombres que les habían divorciado de su mujer, que andaban decepcionados ahí, y de todo eso andaban ahí. Pero vemos de que estaban ahí muchas personas decepcionadas. Usted si se reúne delante de muchas personas decepcionadas de la vida, que no quieren nada de las personas de su alrededor, usted se puede contaminar. Dice un dicho en el mundo que el que anda entre la miel algo se le pega. Entonces veamos de que David estaba ahí en medio de todas estas personas, pero David era una persona que dice que se escribieron muchos salmos, algunos de sus salmos ahí, incluso el Salmo 22 parece que dice que se escribió ahí. Entonces, ¿qué vieron estas personas decepcionadas ahí en David? Cuando estaban todos decepcionados, él andaba huyendo también, ¿verdad? Pero viendo de que David era una persona que él se ponía a hablar palabras a Dios. Los salmos están diciendo que eran los cánticos que se dirigían al pueblo de Israel, es lo que se está estudiando con nuestro pastor. Pero vemos de que este hombre, lo que él hablaba, animaba al pueblo. Entonces, veamos de que ahí salieron capitanes de su ejército. De esas personas decepcionadas, desanimadas, salieron capitanes. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de ustedes y de mí. Que no solo seamos guerreros, seamos capitanes, coroneles o lo que seamos, pero quiere que estemos al frente de batalla siempre. De que no desanimemos. Porque el enemigo lo que quiere es desanimarlos. Entonces, vamos en Mateo capítulo 26, verso 33. Ahí se lo voy a leer. Ahí es cuando Pedro estaba muy animado, andaba con Jesús, había milagros, había comida, había de todo, habían fiestas, porque también dice la Biblia, ¿verdad? Entonces vemos a Pedro muy animado, pero cuando vio que al Señor lo capturaron, y dice cuando viendo de que él lo abofeteaban y lo estaban prácticamente torturando, dice que Pedro se desanimó, que llegó hasta negarle. Sus amigos lo desanimaban. Amén. Es que no ofrendas. Pero no había hombre también. Bueno, la Biblia dice que como hacía ofrendas conforme al número de sus hijos. Ese hombre sí ofrendaba mucho y todos los días, por si acaso habían pecado. Entonces, sus amigos, los suyos, los míos, los animan, ¿verdad? Muchas veces. Bastante, pero aquí estaba tremendo porque dice que su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Lo bueno que nosotros tenemos buenas esposas, ¿verdad? Que nos animan. Amén. Entonces, luego del desánimo, el influir miedo, la maquinación más, yo pienso que es una poca más, es tremenda, ¿verdad? La que usa el adversario es el miedo. El miedo. Mateo 25, 25, la parábola de los talentos, la moneda perdida. Mire, mi amado hermano, aquí hay una cosa de que todos, dice que a uno le dieron 5, a otro 2 y a otro 1. Todos tienen la misma capacidad aquí. Todos. Como aquí dice en Mateo, todos tenían la misma capacidad. Pero ¿qué hace el enemigo? No profetices, no dances, no hables en lenguas. ¿Y qué vas a hacer a la iglesia? O te va a pasar esto, no lo hagas. El miedo. Aquí dice Mateo que todos tenían la misma capacidad, solo que el enemigo le metió miedo. Y dijo, la escondí. ¿Por qué? Tuve miedo. Mateo capítulo 14, verso 30. Pedro tuvo miedo al sentir los vientos y empezó a hundirse. Pero eso fue muy tremendo lo que le pasó al apóstol Pedro. Mateo 14, 26 también dice que los hombres de mar tuvieron miedo al ver a Jesús caminar sobre las aguas. Y gritaron.
un fantasma. ¿Tuvieron miedo? Pero son hombres de mar. A mí no me gusta el mar, meterme al mar, pero imagínense, estos hombres estaban a ver qué profundidad y se metieron. Volvamos a hablar de Nehemías capítulo 6, verso 14. Hablando de Nehemías dice, acuérdate, Dios mío. Yo pienso que estaba orando y pensando en Nehemías, ¿verdad? Dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza. Y también acuérdate de los otros profetas. Dice el final del verso, porque procuraban infundirme miedo. ¿Quiénes? Profetas. Entonces, nosotros debemos de conocer las maquinaciones del adversario. Nehemías estaba diciéndole al Señor, acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros, no dice uno, los otros profetas. Primer libro de Samuel, David y Goliat. El pueblo estaba atemorizado, estaba con miedo. Como el Señor Jesús, cuando llegó ante la samaritana, le habló a ella. Y ella fue a convencer al pueblo. Aquí Goliat pedía a un hombre para pelear. Pedía a un hombre. Y nosotros necesitamos un hombre o una mujer para que llene la iglesia. Como aquella mujer samaritana que convenza, pero que dice, ve y escucha. Porque tienen miedo de entrar a este lugar. Porque hay mucho que cambiar en nuestra vida. Y eso va a ser parte del otro tema que les voy a dar en otra ocasión, cuando me vuelvan a invitar. Bueno, ahora Abraham, Génesis 22, dice de que Abraham tuvo miedo de decir que Sara era su esposa. Tuvo miedo. Su hijo Isaac, Génesis 26:7, dice que también tuvo miedo de decir que Rebeca era su esposa. Lo bueno es que aquí no hay hombres de esa clase, ¿verdad? Que les da miedo decir que es su esposa o que están casados, ¿verdad? Adán tuvo miedo, se escondió por causa del pecado, tuvo miedo. El pecado, eso es lo que hace el enemigo, quiere que nosotros pecamos para que nosotros tengamos miedo y de esa manera nosotros no poder actuar. Entonces, y no solo el miedo, sino que el adversario está dispuesto, el quinto punto, a invertir dinero. El adversario no solo entra con diplomacia, no solo viene con fingimiento, ni con desánimo y con miedo. También él quiere invertir dinero y lo invierte y de muchas formas. Ahora bien, en el verso 4-5 de Esdras que estábamos leyendo, en Esdras que leíamos, dice de que sobornaron a consejeros del rey para frustrar sus planes. Esta gente, estas personas, dice que sobornaron a los consejeros, a los que estaban a la par del rey, los sobornaron para poder ellos a poder llegar con el rey. Al igual que en el tiempo de Jesús, los religiosos de aquel tiempo estuvieron de acuerdo para pagar 30 monedas de plata y poder llevar a cabo el plan de eliminar a Jesús. Y estábamos leyendo que con Nehemías dice que profetas, profetiza y profetas. Ahora vemos aquí a los sacerdotes y a los escribas, a los expertos en la ley, están pagando 30 monedas para traicionar a Jesús. ¿Cuánto no ha invertido el enemigo en usted o en mí para poder derrotarlo? ¿Cuánto dinero no ha podido invertir, tiempo ha invertido el enemigo para poder derrotarlo, pero no ha podido? Porque el Señor siempre lo está cuidando. Amén. Dice Nehemías capítulo 6, verso 12, estamos en la inversión de dinero. Dice, y entendí que Dios no lo había enviado. Está hablando de Semaías, profeta. Dice Nehemías, entendí que Dios no lo había enviado, sino que él hablaba de aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado.
habían pagado a un profeta para engañar a un siervo de Dios, que no estaba hablando en lenguas, que no estaba profetizando, sino que tenía el encargo de ¿qué? De reconstruir el muro, como lo dice en ese holograma. Y estos eran profetas. Entonces, él había entendido. Jueces, capítulo 16. Volvemos con Sansón y Dalila. Los filisteos habían invertido mucho dinero para poder ellos llegar a lograr su objetivo. La batalla que perdió Sansón, pero no fue derrotado por completo, eso es lo que yo le decía. Y otra cosa que hace el enemigo en el mundo, y muchas veces nosotros como cristianos nos contaminamos porque trabajamos en lugares que se oye música. Ellos invierten mucho dinero en una canción para volverla popular, y la canción es tan fea, pero que llega al primer lugar. Entonces la gente habla, las pide, y de esa manera ellos trabajan tanto en esa canción horrible que nos la meten en nuestra mente y en nuestro corazón. Y las alabanzas, ¿cómo cuesta bajarlas de aquí, verdad? Entonces, y ni nos la podemos, porque tenemos que leer siempre, que si no los hace el favor el hermano Brian, ¿verdad? Porque lastimosamente estamos ministrándolos un poco. Pero así es, el enemigo trabaja de esa forma. Sí. Entonces lo que quiero decirles de que como hace el adversario para infiltrarse en las mentes y los corazones de las personas, es de esa manera que trabaja. Entonces, cuando decíamos los 5 puntos esos, la diplomacia, el fingimiento, el desánimo, el miedo y el invertir dinero. Eso lo podemos ver en ese capítulo 4 de Esdras, lo podemos ver. Pero yo quiero que lleve en su mente de que es un plan divino que había nacido en el corazón de Dios. Pero el adversario, dice ahí, trabajó, rondea, estudia, analiza y actúa con paciencia hasta lograr su objetivo. Y no era cualquier objetivo, era el lugar de adoración para los judíos desterrados, que habían despatriados, que los habían deportado de Babilonia. Entonces no era cualquier obra la que se estaba llevando a cabo en ese lugar, sino que era la casa de Dios lo que se estaba llevando. Y nosotros, que muchas veces no los proponemos mucho, ¿qué nos hará el enemigo con nosotros? Eso es lo que yo quiero que usted piense, que se lleve a su casa y decirle que las cosas no van a cambiar. Las cosas no van a cambiar a menos de que nosotros conozcamos un poco de las maquinaciones del adversario y le pidamos al Señor discernimiento para poder actuar nosotros conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra. Yo quiero ir concluyendo con esto. Ya se pueden preparar los músicos, pueden subir. Y en Salmos 34, verso 18 dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En medio de cualquier problema o necesidad, Dios siempre está atento. Pero cuando nosotros dejemos de luchar con nuestras propias fuerzas, porque muchas veces pasamos luchando nosotros con nuestras propias fuerzas. Nosotros queremos hacerlo nosotros diciendo, sí lo puedo hacer, pero se nos olvida, siempre dejamos a Dios de último. Y cuando ya no podemos es cuando ahí pedimos la ayuda, el auxilio de Dios. Él tiene a sus ángeles prestos para actuar a favor nuestro. Pero Él espera que nosotros digamos, Señor, yo ya no puedo más. Ayúdame, yo ya no puedo más. Mire, de inmediato, cuando nosotros actuamos de esa manera, cuando ponemos a Dios por principal, por cabeza para nuestros problemas, porque muchas veces buscamos amigos, ¿verdad?, para que nos ayuden, pero tenemos que nosotros doblar rodillas, pedirle al Señor por los problemas, por las situaciones que están pasando en nuestro alrededor, en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hermanos en la congregación aquí en la iglesia. Tenemos que doblar rodillas y pedirle al Señor, porque Él inmediatamente envía a sus ángeles. Pero los ángeles, yo me ponía a pensar que ellos han de decir que dicha servir a aquel que Dios hace suyo sus problemas, de aquellos quebrantados de corazón y contritos de espíritu. ¿Qué dicha han de decir los ángeles servir a estos? Yo digo que los ángeles han de decir que es un gran privilegio servir para los contritos de espíritu y quebrantados
contritos de espíritu y quebrantados de corazón. Ellos dicen, han de decir qué dicha. Cuando Dios les dice, cuídenmelos, porque lo que es con ellos es conmigo, les dice Dios. ¿Por qué dice el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Entonces Dios les da la orden, dice, cuídenlos, porque lo que les pase a ellos es conmigo. Entonces, ¿qué más protección tenemos del Señor que esa? Entonces vemos de que, hermanos, de que lo mejor es que conocer un poco de las maquinaciones del adversario y poner nuestra plena confianza en Dios, ya que Él es quien cuida de nuestra vida y de nuestros intereses, que más bien es conocer un poco de las maquinaciones del adversario, para nosotros poder actuar con diligencia. Recuérdese que el adversario rondea, estudia, analiza y actúa con paciencia. Aparte, él viene con diplomacia. No crea que le va a llegar hablándole mal. No. Y le va a fingir ser espiritual. Miren lo que le sucedió a Nehemías y lo que le sucedió a Esdras. Nosotros, como ustedes, buscamos al Señor. Denos chance. Nosotros, como ustedes, adoramos al Señor. Estamos sacrificando, haciendo ofrendas desde los tiempos de hacer Edom. Denos chance. Nosotros estamos igual que ustedes. Pero Dios había trabajado en ellos. Entonces, el desánimo. Yo lo que le puedo decir, ánimo. Hay que seguir adelante. Aunque con las pocas fuerzas que nos queden, hay que seguir adelante. Amén. Y no tener miedo. Y yo también, ¿verdad? Porque solo una vez se habla, pero también uno. Y acordemos de que el enemigo, si nosotros no invertimos dinero para algunas cosas en la obra de Dios, el enemigo está presto para invertirlo en contra de nosotros. Amén. Cierre sus ojos. Y también a los hermanos Cifuentes dan gracias a Dios por sus 40 años de matrimonio. Gloria a Dios. Vía, gloria a Dios. 40. Así dime. Bueno. 34, gloria a Dios. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos porque hoy en esta hermosa noche, Señor amado, se ha expuesto su palabra, bendito Dios. Aquí está este tema, Señor amado, de que hoy lo pudimos exponer, Señor amado, que su Espíritu Santo haga la obra en la vida de cada uno de los que lo escucharon en esta hora, Señor amado, y ayúdenos, Señor Dios Todopoderoso, de que su palabra se haga rema en la vida nuestra, Señor amado, que la palabra suya expuesta, Señor amado, sea vida en nosotros, Señor amado, que nuestro corazón se vuelva vertiente, Señor amado, por buscar de su presencia, Señor amado, por amar su venida, Señor amado, y por mientras estamos en vida, conocer las maquinaciones del adversario. Señor, ayúdenos, Señor amado, a tener ese discernimiento de espíritu, Señor amado, y actuar, Señor amado, según su voluntad, Señor, y no la nuestra. Señor, ayúdenos, bendito Dios. Aquí están nuestras vidas hoy, Señor amado, y las ofrecemos como un olor grato y agradable delante de su presencia, Señor amado. Ayúdenos, Padre, a exponer esta palabra, bendito Dios, que no solo se quede aquí en esta iglesia, que no solo hayamos oído, Señor amado, sino que seamos prontos a oírla, Señor amado, pero con mansedumbre haya sido recibida, Señor. Ayúdenos a cada uno, bendito Dios, en nuestras vidas, Señor amado, a poder salir adelante, bendito Dios, a poder hablar de su palabra, bendito Dios. Ayúdenos a quitar el miedo, bendito Dios. Ayúdenos, Señor amado, que no seamos intimidados, bendito Dios. Ayúdenos, Señor Dios Todopoderoso, hoy en esta hora, Señor amado. Los que escucharon esta palabra, Señor amado, usted bendígalos, Señor amado. Aún los que estuvieron en la internet, Señor, escuchando, oyendo esta palabra, bendito Dios, sea usted glorificándose en la vida de cada uno, bendito Dios. En el nombre de Jesús los ponemos en sus manos, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor.